buenos días. Hoy día, ay, perfecto, aquí estamos, ahora sí. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día, una nueva jornada de capacitación organizada por la Federación de Autismo del Sur de Chile, organización que cuenta con organizaciones, perdón, de Los Lagos, de Aysén y Magallanes, son tres regiones que conforman la Federación de Autismo del Sur de Chile. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Redes FEDAUCH, o en Instagram, también en nuestra página de YouTube, donde van a encontrar todas nuestras capacitaciones del año 2025 y que nos pueden acompañar revisándolas, nos pueden escribir a nuestro correo fedauch@gmail.com. Hoy día ya estamos en la novena jornada, una jornada diferente porque es tempranito, así que estamos despertándolos a todos para que podamos compartir este espacio que es de formación junto a María José Rebolledo, quien nos acompaña, y queremos darle este espacio para que ella misma se presente, nos cuente acerca de esta jornada, cuáles son los conocimientos que hoy día vamos a recibir de parte de ella. No se olviden que al final de la jornada les vamos a enviar la grabación, les vamos a enviar también el link para que puedan evaluarse y acceder al certificado, ¿cierto? Y, por supuesto, el material complementario al cual ya lo tenemos acostumbrados, que lo reciban a su correo electrónico a través de las inscripciones que han hecho en nuestro formulario de Google. Así que muy buenos días a María José. María José, es para ti el espacio. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es María José Rebolledo, soy educadora diferencial, tengo un hijo con autismo y altas capacidades, por eso mi tema se trata sobre autismo y doble excepcionalidad, entrega de apoyos e inclusión educativa. Soy de la comuna de Yumbel, de la región Biobío. Así es que espero que les guste la presentación. Igual desde ya les pido disculpas porque yo tengo pánico escénico, así que si me llego a trabar o algo, disculpen. Bueno, el objetivo general de esta presentación es analizar las características del perfil doblemente excepcional. Nosotros nos vamos a enfocar netamente en autismo y altas capacidades y la implicancia que tienen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a promover las estrategias también y entregar apoyos para estos estudiantes. Este objetivo general tiene 5 objetivos específicos, que son definir qué es la doble excepcionalidad y cómo se manifiesta en estudiantes con trastorno del espectro autista. Reconocer las principales características que estos estudiantes tienen, sus fortalezas y sus desafíos, y reflexionar sobre las barreras también educativas que enfrentan estos estudiantes y sus familias, presentar estrategias pedagógicas y apoyos efectivos para favorecer su participación, aprendizaje y bienestar emocional, y fomentar una cultura escolar inclusiva basada en el respeto a la diversidad, la colaboración docente y la equidad de oportunidades. Bueno, acá la presente exposición justifica la necesidad de profundizar la comprensión del fenómeno de la doble excepcionalidad. Los estudiantes con trastorno espectro autista nos vamos a asociar nosotros porque la doble excepcionalidad es altas capacidades con una discapacidad o condición del neurodesarrollo, ¿ya? Por eso nosotros nos vamos a enfocar netamente en el autismo y altas capacidades. Muchos estudiantes con autismo y altas capacidades no son identificados correctamente, lo que genera como un bajo rendimiento, una frustración y exclusión hacia ellos. Vamos a también reconocer este perfil que permite ajustar estrategias pedagógicas y entregar apoyos pertinentes que potencian los talentos como también sus necesidades. Y como docentes nosotros es importante romper estigmas y promover una mirada integral a la neurodiversidad, favoreciendo una inclusión real y significativa. ¿Por qué hablar de doble excepcionalidad? Los estudiantes con doble excepcionalidad combinan las altas capacidades con necesidades educativas específicas, que es lo que les mencionaba yo. Es altas capacidades con una discapacidad o altas capacidades con una condición del neurodesarrollo. La identificación de ello es compleja, tanto las fortalezas como las debilidades pueden enmascararse mutuamente, lo que aumenta el riesgo de sus talentos no se desarrollen ni apoyos lleguen. ¿Qué quiere decir esto? Es que los estudiantes
con doble excepcionalidad pueden ser como complejos porque sus fortalezas y debilidades como que se enmascaran entre sí, lo que significa que una puede como ocultar a la otra. En el círculo morado dice, atender a esta doble excepcionalidad es clave para promover una educación verdaderamente inclusiva, reconociendo el talento, adaptando el apoyo garantizado y oportunidades equitativas. Y como educadores diferenciales debemos conocer este perfil para diseñar estrategias que potencien sus fortalezas y atiendan sus desafíos, evitando la infravaloración o sobreexigencia. Bueno, acá la historia de la doble excepcionalidad, el concepto surge en el año 70 en Estados Unidos, ¿ya? En un principio se usaba como para describir a los niños con talento sobresaliente o dificultades de aprendizaje. Con el tiempo esto se amplió y para incluir a los estudiantes con altas capacidades y condiciones del neurodesarrollo, como les decía, el autismo, el TDAH, la dislexia. Hoy se entiende como una doble condición donde conviven fortalezas excepcionales y desafíos significativos. Y la investigación actual promueve una mirada inclusiva y flexible, reconociendo que estos estudiantes requieren apoyos personalizados para desarrollar su potencial. Si bien es cierto, tenemos que saber también qué es el trastorno espectro autista. Yo no sé si aquí varias han estado cuando estaba mi compañera desde el día uno, pero igual hay que darle como hincapié para poder seguir como hablando sobre esta presentación. El trastorno espectro autista, como bien muchos saben, no es una enfermedad, no es una discapacidad, es una condición neurológica que presenta desde el inicio del desarrollo. Y esta condición, si bien es cierto, antes cuando estaba el DSM-4, decía que era un trastorno autista, que estaba dentro el síndrome de Asperger, el trastorno autista, el, el síndrome desintegrativo infantil. Entonces, el DSM-4 dijo ya, muchos trastornos, en el DSM-5 todos fueron como trastorno espectro autista. Que el DSM-5 es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que es este, que en el DSM-4 estaban como clasificados de otra manera y ahora en el DSM-5 todos son como trastorno espectro autista. Por eso también ahora hay como también más diagnósticos de autismo. Se evidencia en los primeros años de vida, se manifiesta de diferentes formas a lo largo de la vida y persiste toda la vida. ¿Ven? Acá dice del DSM-4, se llamaba trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, síndrome de Asperger, síndrome de Rett y trastorno desintegrativo infantil. ¿Ya? Dentro del espectro dice de que, como muestran las investigaciones, los estudiantes con autismo no pueden ser vistos como un grupo homogéneo. Por ejemplo, con un estudio de 671 niños con autismo hay una desviación estándar en la inteligencia mucho mayor que la población general. ¿Qué quiere decir eso? Que se dieron cuenta de que había muchos niños con un coeficiente intelectual mucho más alto que la población general o común, como se les puede llamar. Entonces, esto quiere decir que hay mucha diversidad cognitiva. Y hay un autor que se llama Christopher Gilbert, que es un neuropsiquiatra sueco especialista en autismo y neurodiversidad. Y él dice que el término espectro para él puede dar a entender que hay como una sola línea. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede ser más autista o menos autista o de leve a severo. Eso es lo que él dice, de que él siente de que como que la palabra espectro en el autismo no debería estar, porque para él la palabra espectro es como lineal. Entonces, él comenta de que em, el autismo tiene como múltiples dimensiones que varían de forma independiente. Por ejemplo, pueden tener como como ay, se me fue la palabra. Debe tener como en el tema social, a lo mejor les cuesta más que en el ámbito, que en el ámbito de las áreas de matemática o lenguaje, en el ámbito emocional, en el ámbito cognitivo, etcétera. Ahora vamos a ver mitos comunes sobre autismo y altas capacidades. Por ejemplo, acá hay un mito que dice que las personas autistas con altas capacidades no necesitan apoyo.
Eso es completamente falso porque, y de hecho eso pasa mucho en los colegios. Si se dan cuenta, el programa de integración escolar se supone que son 5 transitorios y 2 permanentes. Entonces, si nosotros en la sala tenemos 3 niños con autismo o 4 niños con autismo, siempre se le va a dar como la prioridad al programa de integración escolar de colocar dentro del programa a los que más les cuesta. ¿Y eso qué significa? Que es lo que más les cuesta en el área cognitiva. No se fijan en el tema social o emocional. Em, y la realidad de esto es que la Asociación Española de Profesionales de Autismo menciona que aunque tengan altas capacidades cognitivas, pueden presentar dificultades sociales, sensoriales o emocionales que requieren también apoyo específico. El mito 2: el autismo y las altas capacidades no pueden coexistir. Eso también es un mito. La realidad, según la OMS, perdón, existen numerosos estudios que confirman la coexistencia del autismo con altas capacidades, aunque suele estar infradiagnosticado. El mito 3: las personas doblemente excepcionales tienen siempre un alto rendimiento escolar. Eso también es un mito. No todas las personas con doble excepcionalidad tienen un alto rendimiento escolar. Muchos estudiantes, la realidad, doblemente excepcionales presentan un rendimiento irregular, destacan en unas áreas, pero necesitan también apoyo en otras, que es lo que nosotros mencionábamos en el mito 1. Ellos necesitan como apoyo en otra área, pero tienen como un buen rendimiento en otras. No es como que fuera como excelente en todo. El mito 3: son genios solitarios o sabios excéntricos. Eso también es un mito y la realidad es que el espectro del autismo y las altas capacidades no son variadas. No todos tienen talento sobresaliente en un área específica. ¿Qué entienden ustedes por doble excepcionalidad? Bueno, la doble excepcionalidad, según Reisbaum y Burke en el año 2014, dice de que los estudiantes doblemente excepcionales son aquellos que muestran evidencias de altas capacidades, pero muestran evidencias de perdón, pero también presentan discapacidades físicas, sensoriales o emocionales o del neurodesarrollo que afectan su rendimiento académico, adaptación social, que es lo que le explicaba yo al principio. La doble excepcionalidad sí o sí son altas capacidades con autismo, altas capacidades con dislexia, altas capacidades con trastorno déficit atencional. Esa es la doble excepcionalidad. Autismo más trastorno de déficit atencional no es doble excepcionalidad. Solo es el que tiene altas capacidades con una condición o discapacidad. Pero tiene que tener tiene que tener altas capacidades. Acá, ¿qué son las altas capacidades? Cuando hablamos de altas capacidades nos referimos a un conjunto de habilidades cognitivas y emocionales que hacen que algunas personas tengan un desarrollo intelectual superior al promedio. ¿Qué quiere decir? Que hay unas pruebas como la, se me fue, la prueba WIS, y la WIS dice de que de 130 coeficiente intelectual hacia arriba se supone que es una persona con altas capacidades. Entonces, las altas capacidades son las que tienen un desarrollo intelectual superior al promedio. No hay como una única definición, porque depende de cómo cada autor o país entienda la inteligencia y el potencial humano. ¿Ya? La mayoría de los especialistas coinciden en que las altas capacidades son una condición innata de origen epigénico, es decir, la persona nace con ese potencial, pero necesita apoyo y acompañamiento adecuados para poder desarrollarlos plenamente. Porque si nosotros tenemos a un estudiante con altas capacidades, pero no lo ayudamos como a poder potenciar como ese talento que ellos tienen, se van a frustrar y muchas veces no van a poder nunca verlos como brillar, como se dice. Acá hay un video que les quiero mostrar. A ver si puedo. Ya, aquí no está, pero lo tengo acá. Mm, No sé si se ve bien. No sé aquí. ¿Ahí se ve bien? Ya.
Sí, se ve bien. Convención Nacional sobre el Autismo en 1981. No sé si quiero escuchar más de estos expertos. Si me permite terminar. Por favor, permítame terminar. Con psicoterapia intensiva, un niño autista puede ser tratado. Claramente que el autismo no es un problema psicológico. No estoy familiarizado. Cálmate. Sería mejor que le hicieras táctica. También se intenta controlar. Se nos ha dicho que la autoestimulación es buena. Termina cambiándose. Estimulación, mecerse, dar vueltas, rodar en el suelo, agitar los brazos. Que dar vueltas es bueno. Y rodar también. La autoestimulación sí parece terminar calmando al sistema nervioso. Puede ser una forma de compensar la falta de contacto. Y ser tocado por otra persona puede dar miedo, pero rodar o ser abrazado por superficies produce el efecto calmante que los chicos ordinarios reciben de un abrazo. ¿Qué edad tiene su hijo? Bueno, yo no tengo hijos. No, yo soy autista. Y necesito la sensación de ser abrazada. Pero inventé una máquina en la que entro, me abraza y me siento diferente después. Soy más sociable. Vaya, no hablé sino hasta los 4 años. Y ahora soy universitaria con maestría y estudio para mi doctorado. Por favor, gracias. La mayoría de los autistas somos muy sensibles a los sonidos y los colores. La sobreestimulación duele. Entienden, mucha gente hablando a la vez puede causarnos pánico. ¿Cómo es que se curó? Bueno, no me he curado. Siempre seré autista. Mi madre se rehusó a aceptar que nunca hablaría. Y cuando aprendí a hablar, me obligó a ir a la escuela. Vaya, y en la escuela y en casa, los modales y las reglas eran muy importantes. Me los inculcaron por la fuerza. Tuve suerte. Todo eso me sirvió. Todos trabajaban mucho para que yo me involucrara, porque sabían que yo era diferente, pero no inferior. Yo tenía un don. Veía el mundo en una forma nueva, todos los detalles que otras personas no perciben. Mi madre me forzó a volverme autosuficiente. Trabajé los veranos en el rancho de mi tía, asistí al internado, a la universidad. Y esas cosas eran incómodas para mí al principio, pero me ayudaron a abrir puertas a mundos nuevos. Disculpe, por favor, pero queremos oírlo todo. Cuéntenos, se lo suplico. Señorita Grande. Es profesor en la Universidad Estatal de Colorado y da conferencias en todo el mundo acerca del autismo y el manejo de animales. En los Estados Unidos, más de la mitad del ganado es manejado en sistemas compasivos diseñados por ella. Divina su edad. Tengo 28 años. Ya. Ese era un video que quería mostrarle, ojalá. ¿Me escucho, cierto? ¿Sí? Ya. Ojalá le haya gustado el video. No sé si algunos más lo había visto antes, pero para los que no, se los quería mostrar. Bueno, aquí la doble excepcionalidad, entonces, como yo les decía anteriormente, se da cuando presenta altas capacidades junto con una condición o con una discapacidad, ¿ya? Y pueden ser varias, puede ser altas capacidades con autismo, altas capacidades con trastorno de déficit atencional. Entonces ahora vamos a ver algunas para que ustedes vayan viendo más o menos cuántos pueden ser más que estos en todo caso.
Puede ser una condición o una discapacidad. Altas capacidades y autismo, altas capacidades y dislexia, altas capacidades y trastorno de déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, que sería sin la H. Altas capacidades y trastornos del lenguaje, altas capacidades y trastornos emocionales o de ansiedad, altas capacidades y discapacidad física, altas capacidades y discapacidad auditiva, altas capacidades y discapacidad visual. Estas son una de las que más hay, pero pueden ser otras más. Y si se fijan, lo que yo les explicaba, siempre va a ser altas capacidades y altas capacidades y. Ahí se habla de doble excepcionalidad. Altas capacidades, o sea, perdón, discapacidad física y discapacidad auditiva no es doble excepcionalidad. Acá, por ejemplo, es la que nosotros nos estamos enfocando, que es altas capacidades y autismo, que es como el caso más estudiado que nosotros, que se ve, y que es un estudiante, como les digo, que puede tener un pensamiento lógico y visual sobresaliente, o sea, un coeficiente intelectual más alto que el promedio y de interés más profundo que en temas específicos, pero a la vez también presenta dificultades en habilidades sociales, en la comunicación o en la autorregulación emocional. Por ejemplo, acá dice que hay un niño con autismo que aprende a leer a los 3 años, domina temas científicos complejos, pero tiene justamente dificultades para poder participar en juegos grupales o expresar sus emociones. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo que es altas capacidades y dislexia, que es una persona con una gran creatividad, con un pensamiento abstracto y razonamiento verbal alto, pero con problemas para leer o escribir fluidamente. Por ejemplo, un estudiante que comprende conceptos científicos avanzados, pero tiene una baja velocidad lectora y comete errores ortográficos también frecuentemente. Por ejemplo, acá dice de que el famoso Albert Einstein y Leonardo da Vinci se han asociado con este perfil. Las altas capacidades y trastorno de déficit atencional con hiperactividad habla de que pueden ser curiosos, tener un pensamiento divergente y energía intelectual, pero tienen dificultad de mantener la atención o seguir rutinas. Y uno de los ejemplos puede ser que un alumno que propone soluciones originales en clase, pero no logra terminar las tareas o se distrae con facilidad. Las altas capacidades y trastorno del lenguaje, niños que tienen una comprensión profunda y un razonamiento no verbal alto, pero con dificultades para expresarse oralmente o comprender instrucciones complejas. Y un ejemplo podría ser que una niña que resuelve problemas de lógica avanzada, pero tiene dificultad para relatar una historia completa o mantener una conversación fluida. Las altas capacidades y trastornos emocionales o de ansiedad tienen una alta sensibilidad, empatía, son perfeccionistas, tienen un pensamiento crítico, pero con una ansiedad social y emocional elevada. Y un ejemplo podría ser que un adolescente con un pensamiento filosófico y talento artístico sufre de crisis de ansiedad ante una evaluación, exposición pública o lo que nos pasa a muchas, tener como un pánico escénico frente a las personas. Las altas capacidades y discapacidad física se trata de personas con alto potencial intelectual, que son creativos, académicos, pero que presentan limitaciones motoras o físicas que afectan su movilidad, coordinación o autonomía. Esta discapacidad en todo caso nos refiere que con la capacidad cognitiva puede obstaculizar su participación si no se entregan apoyo adecuado. Recuerden que lamentablemente en nuestro país tenemos bastantes barreras todavía para poder como darle el mayor potencial a estos estudiantes. Y podría ser un ejemplo que un estudiante en una silla de ruedas por una parálisis cerebral posee altas capacidades en la comprensión lectora y en la creatividad, destacando en la escritura de cuentos, pero requiere obviamente un apoyo físico para participar de esto. Las altas capacidades y discapacidad auditiva son estudiantes con alto potencial intelectual, creatividad o pensamiento abstracto avanzado, pero que presentan una pérdida parcial o total de audición. Su canal de acceso a la información está limitado, pero su capacidad de procesamiento y comprensión
puede ser muy superior al promedio. Por ejemplo, un estudiante que presenta una hipoacusia moderada tiene un razonamiento lógico superior, que destaca matemática y resolución de problemas, pero presenta dificultad en la comprensión lectora y en la expresión oral debido a su pérdida auditiva. Las altas capacidades y discapacidad visual es una persona con un coeficiente intelectual muy alto o con habilidades sobresalientes. Recuerden que las altas capacidades con el coeficiente intelectual es el desde sobre 30 hacia arriba. Por ejemplo, en el razonamiento lógico, música, memoria o lenguaje, pero que presenta obviamente una limitación visual total o parcial. Y un ejemplo podría ser que María tiene 9 años, tiene una discapacidad visual severa y un razonamiento verbal avanzado, aprende rápidamente escuchando, tiene una memoria auditiva excepcional y destaca en música. Sin embargo, requiere adaptaciones en el material y apoyos tecnológicos para acceder a la información escrita. Acá también nosotros tenemos, que lo hizo también una compañera, sobre la comunicación aumentativa y alternativa. Ya, acá en señales o indicadores en el aula vamos a aprender como algunas señales, pero esto no se refiere a cualquier señal como una necesidad, sino que aquellos comportamientos, características que hacen que uno pueda sospechar que un estudiante puede tener altas capacidades y a la vez puede tener una condición o un diagnóstico que le pueda generar como una barrera para aprender. Por ejemplo, acá tenemos la primera señal, rendimiento académico irregular. Puede destacar en una área, pero presenta dificultades en otra. Puede hacer, por ejemplo, trabajos muy buenos en matemática o en lenguaje, pero tiene, no sé, pues, puede hacer trabajos muy buenos en lenguaje, pero tiene problemas en matemática. O puede hacer trabajos muy buenos en matemática, pero tiene problemas en la escritura. La alta curiosidad, pensamiento abstracto, creatividad llamativa, junto a falta de concentración o desorganización. Acuérdense de que había una señal que podía ser altas capacidades con trastorno de déficit atencional y ahí salía como algo parecido al número 2. Dificultades en la planificación, organización, gestión de tiempo o completación de tareas. Problemas sensoriales o de autorregulación emocional. Puede desconcentrarse, evita ciertas actividades y muestra ansiedad. Acá hay un mapa comparativo de las altas capacidades. Por ejemplo, acá en Fortaleza tienen un pensamiento abstracto, curiosidad alta, la fortaleza igual otra, creatividad de ideas originales, habilidad de razonamiento rápido, dificultades también puede ser que un pensamiento abstracto, ay, me puse todo. De las dificultades podría ser pensamiento abstracto y puede ser de igual la desorganización, también puede ser de sobre las clases, por ejemplo, cuando a varios nos ha pasado en los colegios, de que el estudiante está bien en matemática, no se sabe sumar, pero está en un nivel de primero básico y él quiere aprender a multiplicar, a dividir. Entonces, ¿cuál es una de las dificultades que él puede tener en como en ese nivel? Es de que nosotros, los profesores sobre todo, como que principalmente no es que uno lo quiera hacer porque quiera, sino que de repente el currículum por el gobierno sale de que, no sé, en primero básico se tiene que aprender a sumar y a restar. Multiplicar y dividir se aprende en tercero básico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros inconscientemente los limitamos por un tema de que uno no puede avanzar tanto donde ve que los demás estudiantes están recién en sumar. Entonces, una de las dificultades, claro, puede ser de que uno inconscientemente los limita sin poder en realidad poder sacar el potencial que ellos puedan tener. En cuanto a la entrega de los apoyos, debemos saber de que el autismo, como lo decía el mismo autor, no es como un perfil único. Nosotros tenemos que saber de que el autismo es espectro, por alto es amplio, no todas las personas autistas son iguales, no todas las personas autistas, por ejemplo, hay es autista si a él le gusta estar solo, hay es autista, a él le molesta el ruido, a él le molesta que lo toque. No todos son iguales. Hay una diversidad extrema en las capacidades, una diversidad extrema en los desafíos. Entre muchas cosas, todas las personas autistas son personas distintas. Cada uno
tiene su capacidad, cada uno tiene su debilidad y cada uno tenemos que trabajar con ello, entregándolo apoyo a cada persona autista, que es como decía mi compañera también en la presentación de la circular. Por algo la circular 586 aparece de que se tiene que realizar el PAEC, donde en el plan de acompañamiento emocional y conductual se puede saber, como uno como profesional puede saber qué estudiante necesita una estimulación en una cosa y otro estudiante necesita estimulación en otra cosa. Si a mí se me desregula un estudiante, yo necesito ver el PAEC para poder saber qué protocolo tomar con él para poder regularlo. ¿Ya? No le va a servir a lo mejor, no sé, un estudiante se regula, no sé, apretándola un poco, darle un poco de presión, pero hay otro estudiante que quizá él, si yo lo presiono, lo voy a desregular mucho más de lo que ya lo está. También tenemos que saber de que las personas con autismo, y bueno, no solo con autismo, sino que otras personas más se desregulan, y recuerden que son varios tipos de regulación, que también lo había dicho una compañera, que es el burnout, el shutdown. Entonces también nosotros tenemos que ver de que para poder regular a una persona no es como, ay, lo abrazo, lo aprieto o lo dejo, o es que a él no le gusta. Tenemos que siempre ver el plan de acompañamiento emocional y conductual para saber qué podemos trabajar con ese niño para poder regularlo. Ya. Una de las, el marco educativo para enseñar a todo desde la diversidad está el diseño universal de aprendizaje. ¿Y qué es el diseño universal de aprendizaje? Es un enfoque pedagógico que busca eliminar barreras en el aprendizaje desde la planificación. Promueve que todos los estudiantes, incluidos quienes presentan la doble excepcionalidad, tengan oportunidades reales para aprender. Y se basa en la neurociencia y reconoce que no hay un solo tipo de cerebro, por lo tanto, no hay una sola forma de aprender. El DUA no se trata de adaptar, sino de diseñar desde la inclusión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ajustar como la planificación, pero no eliminar o no como, a ver, por ejemplo, no sé, quiero enseñarle a los estudiantes hoy a hacer la vocal A, pero hay un niño que a él le gusta trabajar con plasticina. Entonces, en la planificación yo no puedo colocar, todos los estudiantes trabajan con la hoja pintando la vocal A, pero Pedrito es el único que trabaja con la plasticina realizando la vocal A. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adecuarlo para que sea un DUA? Es que la planificación se va a realizar, se va a trabajar la vocal A, y tiene distintas materiales para poder trabajarlas donde el estudiante va a poder elegir entre con plasticina, otros podrán pintar, va a haber como estaciones. ¿Se entiende? Bueno, el diseño universal de aprendizaje tiene tres formas múltiples de poder llevarla a cabo. El qué del aprendizaje, el cómo del aprendizaje y el por qué del aprendizaje. El qué del aprendizaje es la que presenta la información de diferentes maneras, que es lo que yo les comentaba en la diapositiva anterior. Por ejemplo, uno de los ejemplos podría ser combinar el texto, el audio, las imágenes, videos, entregar resúmenes visuales o esquemas, profundizar el contenido para quienes muestran alta comprensión. El cómo del aprendizaje es el que permite distintas maneras de demostrar lo aprendido. Es como, por ejemplo, la elección entre escribir, grabar o dibujar. El uso de la tecnología, que pueden ser tablets, plantillas, los desafíos personalizados o proyectos creativos. Y por último, el porqué del aprendizaje, que es fomentar la motivación, el interés y la autorregulación, como por ejemplo adaptar tareas a los intereses personales, ofrecer metas personales y retroalimentación positiva, promover el reconocimiento de talentos y emociones. La aplicación práctica del diseño universal de aprendizaje para estudiantes con doble excepcionalidad. Por ejemplo, acá vamos a dar ejemplos de aplicación en el aula inclusiva. O sea, los típicos ejemplos que uno le ofrece
a las personas, a los estudiantes. Planificación flexible, ofrecer distintas opciones de tareas, nivel básico, intermedio o avanzado. El enriquecimiento del aprendizaje, incluir desafíos creativos o investigaciones opcionales para estudiantes con altas capacidades. Los apoyos estructurados, el ofrecer guía, organizadores visuales o tiempo adicionales a quienes presenten dificultades. Por ejemplo, en el apoyo estructurado, me voy a basar así como netamente en un tema personal que yo les comentaba al principio de que mi hijo tiene autismo y altas capacidades. Entonces, en el colegio que él está, él es muy, pero muy bueno para matemática. Él tiene promedio 7 y, por ejemplo, él se aburría con las actividades que él hacía, después ya se aburría. Entonces, ¿qué es lo que hace la profesora de matemática, el profesor de resolución de problemas? Él termina su actividad de la clase y a él le entregan guías extras para que él pueda aprender, pero no es como con presión, no es como te la paso y tienes que rendirla bien y darle alguna nota, no, es solamente para que él vaya cada vez como aprendiendo más. Como está en segundo medio, él está con el tema de la PAES. Entonces a él le entregan, los que están en cuarto medio y tercero medio, ¿no ven que siempre le entregan ensayos PAES? Ya como él está en segundo medio, no puede todavía tener como tener un preuniversitario, aunque a todo esto él va a preuniversitario. Entonces él le entregan en el colegio ensayos PAES que sobran, se lo entregan a él para que él pueda como aprender más. Porque él llega acá a la casa y si hay algo que él no entiende, él lo busca del computador y se pone a investigar más y más y más y más, sobre todo matemática. Le encanta matemática, pero tiene mucha dificultad en la comprensión lectora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que él, por ejemplo, no está dentro del programa de integración escolar, porque como él, obviamente pedagógicamente, él tiene promedio 7. Entonces, no es como otro estudiante que a lo mejor sí necesite más apoyo en el programa de integración escolar. Pero aún así, en el colegio en que va mi hijo, que es en el Instituto San Sebastián, le entregan todos los apoyos. Él tiene psicólogo, él tiene educadora diferencial, él tiene fonoaudióloga y también se le realizó el PAEC, se le realiza todo lo que es los documentos que le entregan a uno a fin de semestre, cuánto es el avanzado, todo, todo, todo. Entonces, ¿qué se hace con él en el tema de la comprensión lectora? Hay palabras que él no entiende, que porque él es como más explícito. Entonces la profesora trata de trabajar con él y como que ser un poco más concreto con él. Si bien es cierto, a él no se le puede como eliminar el contenido de la inferencia. Él necesita aprender inferencia sí o sí porque en la PAES lo hacen. Pero ¿qué pasa? Que van con él de forma gradual, de menos a más. No está en el mismo nivel. Y si ustedes se fijan, mi hijo tiene altas capacidades y autismo, pero aún así él necesita adecuación sobre todo en la comprensión lectora, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Las altas capacidades no es como dice un mito, no es que le vaya bien en todo. En matemática él es súper bueno, nada que decir, pero en lenguaje, en cuanto a la comprensión, entonces ahí él sí necesita apoyo, sí necesita que le ofrezcan guía, sí necesita que le hagan tareas más básicas, por ejemplo, aquí donde dice planificación flexible, en cuanto a comprensión lectora, él sí necesita un nivel más básico que sus demás compañeros porque él sí le cuesta el tema de la inferencia, sí le cuesta la comprensión, le cuesta mucho el tema de lo que es en el ámbito de letra, pero en matemática él necesita más guías de un alto más, de tercero medio, cuarto medio, para poder aprender y él va quedando como más alto que sus compañeros, pero el lenguaje él podríamos decir que está un poco más desnivelado que sus compañeros. La evaluación diversificada dice que permitir que demuestren lo aprendido a través de portafolios, exposiciones, dibujos o videos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el mismo ejemplo de mi hijo, él en las pruebas de lenguaje sobre todo, el año pasado, en los libros, en la prueba escrita, le iba mal. Entonces no entendían por qué si él no era mal estudiante. Fuimos a conversar el tema con la profesora diferencial y ¿qué optamos? En que las pruebas de él fueran orales, solo en lenguaje, en matemática ningún problema.
y el lenguaje se sacaba después puro 7 porque él en realidad sí entiende el cuento, sí entiende los libros, pero la pregunta en sí era tan implícita que él eso no lo entendía. Y él no pide ayuda, que ese es otro tema que se está trabajando con él no pide ayuda y que pasa con muchos estudiantes que tienen autismo, que tienden a no pedir ayuda, puede uno estar mal o puede uno tener frío, pero ellos no lo expresan de forma verbal ni de forma explícita, uno como que tiene que darse cuenta de qué es lo que le está pasando. Entonces, de repente uno también tiene que tratar de darse cuenta como es su estudiante para poder saber lo que él necesita o lo que le falta. Y acá hay una frase que dice, cuando el aula se diseña para todos, cada estudiante puede brillar desde su diferencia. Que es muy linda esta frase, la quise colocar acá, para que también uno, bueno, todos sabemos de que no todos somos iguales, todos brillamos de distinta manera. Entonces, creo yo que cuando uno trabaja con los estudiantes no es nada más como enriquecedor que ver brillar como, ver, enseñarle a cada estudiante de acuerdo a cómo ellos pueden brillar de su manera. Acá hay otro ejemplo que es el uso de la tecnología, que son las aplicaciones, los lectores de texto o programas de diseño para potenciar la autonomía y expresión. En esto, en el uso de la tecnología, recuerden que está la comunicación aumentativa y alternativa que había dicho una compañera igual en una charla anterior. A veces uno dice tanta tecnología que sale hoy en día, pero tratemos de ocupar la tecnología para un bien común, que en este caso acá lo estaríamos ocupando para un bien común. Andamiaje emocional y motivacional. Reforzar los logros con retroalimentación positiva y metas personalizadas. Si se dan cuenta, muchos profesionales siempre, y papás también, si para qué andamos con cosas, somos todos, como que tendemos a reforzar, o sea, perdón, tendemos a criticar lo que el niño no hace, pero muy pocas veces tendemos como a retroalimentarlos positivamente, a felicitarlos cuando ellos hacen algo bueno. Entonces, también tratemos como de felicitarlo, aunque sea algo mínimo, para uno, para ello es tremendo. Agrupamientos flexibles. Permitir que los estudiantes trabajen a veces de forma individual, en pequeños grupos de afinidad o en duplas según intereses o ritmos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, por ejemplo, a veces nos pasa, porque a mí también me ha pasado como mamá, que mi hijo no quiere trabajar con gente, porque mi hijo no quiere trabajar con gente. De hecho, él quería, bueno, hasta el momento todavía no sé qué iba a estudiar, pero él quería ser arquitecto y cuando su papá le dijo de que tenía que trabajar con gente, ya no quiere ser arquitecto, porque él piensa de que el mundo es solo él y todos nosotros estamos con gente todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que en el colegio pasaba lo mismo. Él no quería trabajar con más estudiantes. Él quería trabajar solo él, solo él, solo él. Yo por un lado lo entendía porque él igual me explicaba de que, pero ¿qué saco con trabajar con gente si al final tengo que hacer el trabajo solo yo? Me llevo toda la pega yo y al final se sacan el 7 todos mis compañeros. Y eso sí, también yo lo entiendo. Pero nosotros también tenemos que tratar de enseñarles de que nosotros siempre vamos a estar con gente toda la vida. Y después él va a entrar a la universidad y en la universidad también va a tener que trabajar con gente. Entonces, ¿qué es lo que hizo el colegio? Em, lo conversamos porque en ese sentido yo he ido harto al colegio y hemos conversado harto sobre cómo trabajar con él. Y lo que se realizó fue de que, no sé, pues del año van a ser 15 trabajos en grupos, pero él va a hacer 5 trabajos en primero medio. Él solamente de los 15 iba a hacer solo 5 con compañeros, sí o sí. Los otros 10 lo hacía él solo. Pero ahora en segundo medio se le aumenta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Nosotros siempre tenemos que tratar de menos a más. No quitarles, porque si nosotros le quitamos, nosotros le decimos, o nosotros como papá también entendamos esto, que el niño esté diagnosticado con autismo, con altas capacidades, no quiere decir que nosotros tengamos que quitarle todo. Es que el niño entiendan de que a él no le gusta trabajar con gente, entonces no lo frustren, no lo hagan trabajar con gente. Sí, a lo mejor al principio
vamos a hacerlo trabajar una sola vez con alguien y todas las demás veces puede hacerlo solo. Pero después tenemos que ir aumentando porque el niño va a crecer y nosotros no vamos a estar para siempre con ellos, que esa es como algo que uno como mamá no entiende. Pero tenemos que tratar de que no siempre vamos a estar con ellos y tenemos que adaptarlos a la vida, que ellos salgan cuando sean grandes. De verdad que el tiempo pasa tan rápido que uno no se da ni cuenta, el mío ya está en segundo medio. Entonces, tratar de siempre darle herramientas para, no quitarle herramientas por la condición. Nosotros queremos que a nuestros hijos lo acepten tal como es, pero si nos damos cuenta, muchas veces nosotros no lo aceptamos, porque nosotros lo estamos limitando a muchas cosas. Es que él no puede hacer esto, es que esto no. Y en realidad a veces no nos damos cuenta que él sí lo puede realizar, pero somos nosotros que por miedo no queremos que lo haga. Em, y la última, que dice expresión artística o creativa como medio de evaluación. Perdón. Ofrecer opciones como teatro, música, ilustración, cómic o diseño digital para demostrar aprendizajes complejos. Recuerden que la doble excepcionalidad, las altas capacidades, menciona de las diapos anteriores, que era de hecho un mito, como les mencionaba, de que no todos eran buenos para todo. Entonces puede ser que a lo mejor hay estudiantes que no son buenos en cuanto a matemática, pero sí son muy buenos en el tema social. A lo mejor ellos sí se desenvuelven súper bien aquí, creando como un teatro, una música, alguna ilustración. A lo mejor él va a leerse un libro de 300 páginas, pero quizá en ese libro, si uno se lo coloca en una hoja y papel, no va a entender qué responder. Pero si nosotros le decimos, ya, ahora va a crear, no sé, pues del libro me vas a hacer una obra de teatro, quizás la obra de teatro la haga desde la página 1 hasta la página 100. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el estudiante sí se sabía el libro, solamente de que como nosotros se lo estábamos implementando antes, no notábamos como que él sí se lo supiera. Enriquecimiento curricular para estudiantes con doble excepcionalidad. Debemos proponer tareas de profundización o investigación en áreas de interés del estudiante, que es lo que dice Reis en el año 2021 y lo que yo les mencionaba anteriormente. Siempre tratar de hacerlo de acuerdo como a su interés, profundizar con ello. ¿En qué sentido? Lo que les explicaba yo de mi hijo. Él termina sus trabajos de matemáticas, lo que él le corresponde por clase, y él terminando su ejercicio, profesora, terminé, ya tome, aquí tiene ejercicios extra para él, para que él vaya profundizando más, ejercicios que a lo mejor le van a pasar en tercero o cuarto medio, pero él ya quiere aprender más y más y más, y la idea de nosotros no es limitarlo. Recuerden que está el decreto 83. Hay muchas personas que piensan de que, pero ¿qué hacemos? Que si lo limita, si le enseñamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos, no sé, incumpliendo el currículum que el gobierno dice que, no sé, pues hasta segundo medio se aprende esto, esto, esto. No, porque están los decretos. Si bien es cierto, el decreto 83 solo es prebásica y básica. Recuerden que también tenemos el 67, el decreto 67, que la idea es de que el niño no tenemos que limitarlo, todo lo contrario. Tenemos que siempre tratar de, de dar hasta donde más él puede dar, porque si nosotros lo limitamos, se va a tender a aburrirse y se va a tender a frustrarse. Y no va a querer ir a clase, es que me aburro, es que yo estudio, yo lo sé, es que siempre es lo mismo. Entonces tenemos que tratar también de ayudarlo, dándoles más actividades de profundización de su interés, porque por ejemplo, si a él le cuesta a mi hijo la inferencia que saca, con meterle más inferencia en el momento, si ya le cuesta, o sea, ¿qué vamos a realizar con eso? Lo vamos a frustrar. Pero, por ejemplo, a él le encanta matemática, entonces él es feliz cuando termina sus actividades y le entregan más trabajos de matemática. Y ofrecer, perdón, que den utilizar el modelo de currículum con PAC para liberar tiempo y permitir actividad de enriquecimiento. Y por último, ofrecer oportunidades extracurriculares vinculadas con los talentos del estudiante, como por ejemplo campamentos, club, proyectos. Esto lo dice Reis en el año 2021.
Flexibilización curricular, adaptando el qué y el cómo. Ajustar el ritmo, eliminar contenidos que el estudiante ya domina y ofrecer nuevos desafíos. Ajustar el ritmo también habla como por ejemplo podría ser darle más tiempo en las pruebas a las personas que les cuesta, muchos niños con autismo, en las pruebas, por ejemplo, el tema de los ruidos, ¿cómo podríamos ajustarle eso? Ya que traiga audífono, pero si aún así con el audífono no se concentra, ya entonces que la profesora diferencial se vaya a biblioteca y tenga con los niños que les molesta el ruido y los demás están en su evaluación en la sala de clase. O el otro ejemplo que es también lo que le hacen a mí, que le hicieron una adecuación de acceso, que le dan más tiempo para poder terminar su evaluación, sobre todo de comprensión lectora, porque es tanto lo que a él le cuesta concentrarse que él en una hora no alcanza, en una hora, o sea, en 45 minutos en un bloque completo de ambos de 45 minutos, no sé, pues de 10 preguntas, él termina haciendo 6 y le quedan 4 por responder, porque la piensa tanto, le da tanta vuelta a las preguntas que demora. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con él? Una adecuación de acceso donde él puede terminar su prueba en un mayor tiempo. Permitir que el estudiante elija entre diferentes tipos de tareas o proyectos según su nivel o necesidades y adaptar la presentación de contenido, modo de expresión y tiempos para acomodar tanto fortalezas como dificultades. Esta es adaptación del qué y el cómo del DUA. Ya, estrategias combinadas para la doble excepcionalidad. Combinar actividades de enriquecimiento y adaptaciones para las dificultades específicas del estudiante con doble excepcionalidad. Colaboración entre docentes de altas capacidades y educación especial para diseñar la ruta curricular del estudiante y uso de la evaluación formativa para monitorizar progreso, ajustar retos y apoyos de forma continua. Acá, por ejemplo, en el colegio que yo les menciono, la estrategia que ellos utilizaron fueron que se juntaron como docentes, hablaron del tema específico de mi hijo, que son las dificultades que él tenía, las necesidades y la fortaleza, y en eso llegaron a un acuerdo de, por ejemplo, como les digo, en comprensión lectora, él le dan una adecuación de acceso. ¿Qué quiere decir? Que él tiene más tiempo para responder sus preguntas. Y aparte de eso, también se le da la facilidad de poder hacerlo de forma oral para que porque en realidad aquí no tenemos que ver tanto en el tema de la nota, aquí nosotros tenemos que saber si el niño sabe o no sabe. Entonces, mi hijo por lo menos él sabe de forma oral, las preguntas de forma oral, él sabe expresarse de mejor manera. Que escribir el tema de la respuesta, escribirla en una hoja para él es más complicado. Pero en matemática es todo lo contrario. En matemática termina de los primeros y entonces, ¿qué fue la estrategia que se realizó en matemática? En matemática se realizó que cuando él terminara se le pudiera entregar más actividad de forma como más complejidad de la actividad para que él pueda aprender más lo que él quiere, porque quiere saber mucho, mucho, mucho de matemática. Entonces, eso fue lo que hicieron los profesores de lenguaje, comprensión lectora, de matemáticas y de resolución de problemas, que son unos talleres que ellos tienen. Ya, y el uso de la evaluación formativa para amortizar progreso, eso ya lo dije, pues es cierto, sí. Las estrategias para el manejo emocional y sensorial en estudiantes con doble excepcionalidad. Recuerden que nosotros nos estamos enfocando netamente en altas capacidades y autismo, ¿ya? Los estudiantes con doble excepcionalidad, que son altas capacidades y una necesidad adicional, o altas capacidades y una discapacidad, pueden tener intensidades sensoriales elevadas y emociones más intensas. Es esencial proporcionar apoyos que complementen su sensibilidad y promuevan su regulación emocional. Y por ejemplo, aquí tenemos varias estrategias sensoriales. Por ejemplo, hacer pausas de movimiento o actividades kinestésicas para liberar la tensión. Espacios de calma con herramientas sensoriales, por ejemplo, los audífonos, luces suaves, texturas para recuperar el foco, adaptar el ambiente de aprendizaje, reducir estímulos auditivos visuales, ofrecer opciones de asiento flexible. Por ejemplo, acá en la estrategia número 3
adaptar el ambiente del aprendizaje, ¿cómo nosotros en un colegio lo podemos adaptar? Que dice reducir estímulos auditivos visuales, ofrecer asientos de flexible. ¿Qué podríamos hacer en este caso? El estudiante, mucho ruido en una prueba, entonces el estudiante se saca y se lleva hacia la biblioteca, se conversa con él para poder realizar su prueba de forma más tranquila y sin tener tanto estímulo auditivo a su alrededor. Si es que no hay espacio de calma, porque hoy en día en los colegios últimamente están habiendo hartas salitas de la calma. Otra estrategia es enseñar explícitamente habilidades de autocontrol, identificar emociones y usar estrategias de afrontamiento. Fomentar la mentalidad de crecimiento, ver los errores como oportunidades y reducir la autocrítica, ¿ya? Y retroalimentar también frecuentemente y positivo para fortalecer el autoestima, que es lo que les explicaba yo. Cuando ellos hacen algo bien, la idea de nosotros también es retroalimentar eso y también felicitarlo. Siempre una conducta positiva. Si nosotros, miren, dense cuenta que hay estudiantes que cuando nosotros sin querer fomentamos una conducta negativa. Por ejemplo, un estudiante está llorando en la sala de clase, llora, grita, de todo. ¿Nosotros qué hacemos? Le entregamos un juguete. Le entregamos, ya toma, toma, para que deje de llorar, le entregamos un juguete. Le entregamos una plasticina. Le entregamos una cajita de la calma. Le entregamos muchas cosas para que deje de llorar. ¿Qué es lo que piensa el niño? Cada vez que yo lloro, me van a entregar un juguete, una plasticina, una caja de la calma, lo que sea. Me sacan al patio, me abrazan, me hacen cariño, todo. Entonces, ¿qué es lo que el niño cada vez que lloro lo voy a hacer? Entonces nosotros intencionalmente, o sea, perdón, de forma inconsciente, fomentamos una conducta negativa en el niño. Entonces, cada vez que el niño sabe que va a llorar, nosotros le vamos a entregar un juguete o lo vamos a llevar al patio que juegue a los columpios. Él va a saber. Entonces nosotros tenemos que tratar siempre de fomentar la conducta positiva, no la conducta negativa. Y uno no lo hace porque quiera hacerlo, sino que inconscientemente uno tiene tantos niños a su alrededor que ya de repente uno como que no sabe qué hacer, va y le entrega un juguete. Entonces nosotros tenemos que siempre tratar de retroalimentar la conducta positiva. O los apoyos tecnológicos y comunicativos para estudiantes con doble excepcionalidad. Las herramientas tecnológicas y comunicativas permiten que los estudiantes con doble excepcionalidad se expresen, organicen su aprendizaje, compensen dificultades y potencien sus fortalezas. Recuerden que las personas con doble excepcionalidad también tienen muchas barreras en el colegio, que una de esas son las que yo les explicaba, de que, ay, es que él no tiene dificultades, por lo tanto a él no se le toma apoyo. Siempre uno tiende en los establecimientos a apoyar a los estudiantes que tienen una necesidad pedagógica más disminuida, que se entiende, pero también estamos dejando de lado a la persona que a lo mejor podemos apoyar y podemos tratar de aprovechar ese talento que tiene y elevarlo. O sea, tenemos que también ver siempre ambas, no dejar solos a los de doble excepcionalidad o a los de altas capacidades en este caso, y no solo enfocarnos en el estudiante que tiene mayor dificultad en cuanto a un tema pedagógico. Los lectores de texto, por ejemplo, aquí está la tecnología de apoyo para la lectura, escritura y organización. Una de las estrategias puede ser los lectores de texto a voz, aplicaciones de predicción de palabras, aplicaciones de toma de apuntes, mapas mentales digitales, plantillas de organización. O también puede ser un uso de accesibilidad del dispositivo, por ejemplo, el dictado por voz o cambio fuente o colores. La tecnología para la expresión y comunicación. Recuerden que siempre ahí tenemos también la comunicación aumentativa y alternativa. Permitir que el estudiante grabe su idea, produzca videos o en podcast en lugar de solo escribir. Tableros de comunicación, aplicaciones para fortalecer lenguaje o comunicación alternativa en caso de necesidades específicas, plataformas interactivas que conectan con intereses del estudiante, permitiendo que explore sus talentos. Siempre tratemos de que cuando nosotros queramos buscar alguna estrategia para dicho estudiante, sea a través de sus intereses.
la tecnología para la regulación, enfoque y autogestión. Aplicaciones de gestión de tiempo, recordatorios, Pomodoro Timber para ayudar a estudiantes con dificultades ejecutivas, herramientas para pausas activas, enfocar la atención, gestionar estímulos sensoriales, como aplicación de ruido blanco, filtros de pantalla, plataformas que permiten al estudiante monitorear su propio progreso y recibir, que me cuesta decir esa palabra, pero es retroalimentación digital. Recomendaciones claves para implementar la tecnología. Tenemos que incluir al estudiante en la selección del dispositivo o aplicación con voz, su voz importa. Capacitar a los docentes y al estudiante en el uso de las herramientas para que esto sea eficaz. No usar tecnología solo para compensar debilidades, sino también para potenciar fortaleza, que es lo que les explicaba. Nosotros tenemos que también tratar siempre de fortalecer lo positivo del niño. Nunca también enfocarnos tanto como en lo negativo. Por ejemplo, al niño, yo tenía un estudiante con autismo no verbal y el niño cuando él llegó, él tenía una obsesión por las masas. Entonces, ¿qué es lo que se comentó en el colegio? Que al niño no se le tenía que, o sea, perdón, que al niño se le tenía que quitar las masas, porque el tema de la masa, la terapeuta ocupacional decía que había que tratar de quitarle esa obsesión, que no darle masa, cuando él llorara no darle masa y todo. Pero ¿y qué pasa? Que el niño está obsesionado por las masas, ¿cierto? El niño no respondía de forma verbal, por lo tanto nosotros no sabíamos si el niño sabía los colores, si se sabía los números, no sabíamos nada. Entonces, ¿qué hice yo la porfía? Fui y compré una caja Play-Doh de masitas Play-Doh. Lo llevé al aula, en ese caso en el colegio ahí todavía tenían aula de recursos. Lo llevé al aula de recursos y claro, la primera vez que mostré las masas fue como una obsesión que se tiró. Y ya de ahí trabajé con él para que no, y como cada vez graduando, y cada vez él fue disminuyendo como su ansiedad hacia las masas. Pero, por ejemplo, ¿qué pude lograr con lo que supuestamente teníamos que quitarle? Pude lograr que él me contara de forma verbal. ¿Y cómo lo hice? Fui colocando las cajitas de las masas y yo le dije aquí, ¿cuánto hay aquí? Contémosla. Y él empezaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me las empezó a contar todas y ahí yo pude saber de que él sí sabía contar. Después con los colores de las masas jugábamos los dos a hacer pasteles y yo le decía, uy, ¿de qué color es este? Negro. ¿Qué color es este? Rojo. Entonces ahí pude comprender de que él sí se sabía los números, sí se sabía los colores, sí sabía diferenciar y fue justamente con el material que me estaban pidiendo que él sacara. Entonces nosotros también tenemos que tratar, obviamente yo sé que este es como ensayo-error, como le llaman, uno tiene que tratar de buscar todas las alternativas para poder trabajar con los estudiantes. Si nos equivocamos, no importa, somos seres humanos. A nosotros no nos enseñan cómo ser una excelente profesional. Nosotros nos podemos equivocar muchas veces y nosotros podemos buscar muchas estrategias y de esas muchas estrategias no les va a servir a la mayoría quizás de los estudiantes, pero nosotros no tenemos por qué sentirnos mal si somos personas humanas, somos personas que nos podemos equivocar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí tenemos que hacer? Es intentarlo, porque si nosotros no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber de qué pudo haber salido de forma satisfactoria o no? Nosotros siempre tenemos que intentar buscar la estrategia y si no funciona, no importa, buscamos otra estrategia, pero por lo menos intentamos, lo hicimos. Y siempre ojalá ser de acuerdo como a la fortaleza de él, a lo que él le gusta, a su interés. Si una profesional nos dice, no es que tenemos que quitársela, pero es que primero veamos por qué tenemos que quitársela, hacerlo y si ya, no sé, pues de 5 o 6 veces que tratamos de trabajar eso con él y no hay caso y cada vez que trabajamos con él es como al final estamos haciendo una conducta negativa gracias a ese material y así, pues ahí lo sacamos y buscamos otro tema. Pero si después de 5 o 6 veces estamos viendo de que el material en realidad sí nos está ayudando para poder saber más sobre él, tenemos que incluirlo, independiente que un profesional diga que no o que sí. Somos muchos profesionales, pero cada profesional trabaja
Como dijo una profesora en nuestro magíster, pastelero sus pasteles, que yo no sabía qué significaba en ese momento, pero cada profesional tiene su área y cada profesional trabaja de la manera en que ese profesional es. Entonces yo no, por ejemplo, nunca me voy a poder comparar con una terapeuta o con una fonoaudióloga porque yo soy profesora, entonces yo trabajo de acuerdo a mi área. Y si a lo mejor a mí me pareció bien trabajar las masas que la terapeuta me estaba pidiendo que le sacara al estudiante, pero a mí me sirvió porque gracias a las masas yo pude saber de que él se sabía los colores, se sabía los números. Tenemos que tratar de arriesgarnos y si no funciona, no importa, lo sacamos. Pero si funciona, uno nunca sabe. Siempre hay que tratar de buscarle la manera y a veces nosotras quedamos bien sorprendidas con los resultados que nos pueden dar los estudiantes. No usar la tecnología solo para compensar debilidades, como les dije, sino para potenciar fortalezas. Y por último, evaluar continuamente la efectividad del apoyo tecnológico y ajustarlo según el perfil del estudiante. Si se fijan, toda la presentación que nosotros estamos viendo de la doble excepcionalidad que nos estamos enfocando en altas capacidades y autismo, todo el rato habla de la fortaleza del estudiante y habla de los intereses del estudiante. Entonces tenemos que tratar de tenerlo como palabra clave cada vez que nosotros queramos tratar de apoyar a estos estudiantes o a nuestro hijo, siempre tratar de hacerlo con los intereses o fortalezas que tiene nuestro hijo o nuestro estudiante. Acá vamos a ir con el marco legal y política inclusiva, ¿ya? Chile ha desarrollado un conjunto normativo para asegurar el derecho a una educación inclusiva, efectiva y sin barreras, lo que es clave para la inclusión de estudiantes con doble excepcionalidad. Recuerden que en Chile nosotros tenemos la ley de autismo, tenemos la circular que salió en el año 2024 que se tenía que empezar a regir en marzo, que es la circular 586. Recuerden que la circular dice de que tiene que tener el niño el PAEC, que es el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, donde ese se hace con la familia, que lo dijo mi compañera Elizabeth en su capacitación, se hace con la familia. La idea es de que la familia entregue la familia tiene mucha información sobre el estudiante, por lo tanto, ¿qué mejor que hacer con la familia el PAEC para poder saber qué es lo que el niño le desregula y lo que el niño lo regula? Porque no podemos solamente saber qué es lo que el niño le desregula y cómo podemos regularlo. Entonces, eso tiene que estar en todos los colegios, así que si uno de acá, que sea papá y no le han hecho todavía el PAEC, vayan a los colegios a preguntar para que se lo hagan, porque eso tiene que estar. Por ejemplo, acá está la ley de inclusión escolar, que es la ley 20.845. Esta es la que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado. Tiene la garantía de admisión sin discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier estudiante puede quedar matriculado. Yo no sé si han visto mucho que hay estudiantes con autismo, de hecho, que los colegios les cierran la matrícula. Y eso no se debe hacer. La prohibición del lucro y fin del financiamiento compartido en colegios subvencionados y reconocimiento de la diversidad y la flexibilidad en el sistema educativo. Tenemos también la ley sobre discapacidad, que es la ley 20.422, que dice que asegura la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, el base para el desarrollo de políticas de inclusión en todos los niveles educativos y otros documentos que están acá, que es el decreto 170, perdón, que fue desde el año 2009 para las necesidades educativas especiales, tanto transitorias o permanentes. Tenemos luego la ley de autismo, que es la ley 21.545, que esta fue en el año 2023 y es la que asegura la educación inclusiva para personas con autismo. Los deberes de los establecimientos ambientes sin violencia, sin discriminación y formación docente especializada. Acuérdense que la circular también 586 dice de que se debe capacitar a todo el personal, que lo dijo mi compañera igual, desde la persona que abre la puerta hasta el director, rector,
todos se tienen que especializar, tener una capacitación por lo menos una al año sobre autismo. Ahora, lamentablemente, que la capacitación sea ahí nomás, eso ya lamentable no se puede hacer. Pues, lamentablemente la circular dice nomás de que tienen que estar capacitados por lo menos una vez en el año sobre autismo. Pero si el colegio ya lleva a cualquier persona y hace una charla así como ahí nomás de autismo, ahí tienen que estar aquí en estas charlas gratuitas, aquí van a aprender. Y la importancia para estudiantes con doble excepcionalidad que tienen autismo más altas capacidades. Recuerden que la doble excepcionalidad es altas capacidades más una discapacidad o altas capacidades más una condición. Las políticas y compromiso institucional, lo que implica para los docentes y la escuela. El documento Marco General de la Educación Inclusiva del Mineduc, hacer que cada espacio educativo un lugar de acogida, eliminar las barreras de acceso, participación y aprendizaje. Una de las barreras de acceso que podríamos eliminar justamente es la que les digo yo, de que le están haciendo a mi hijo, que a él le están dando más tiempo para poder terminar su actividad. Ahí ya eliminaron una barrera, porque se supone de que la prueba son, no sé, pues, un bloque completo. Si cada medio bloque es de 45 minutos, son 90 minutos para hacer la prueba, pero a él, como le cuesta y saben que él tiene una necesidad, entonces a él le dan más tiempo para poder terminar una prueba. Responsabilidad de la comunidad educativa, adaptaciones, apoyo, formación continua. El marco legal nos exige no solo cumplir la normativa, sino transformar la cultura escolar hacia la inclusión real. Miren, acá está el decreto 67, disculpen, de evaluación, calificación y promoción escolar. A mí me gusta mucho este decreto porque el decreto 83 a nosotras, por lo menos en el caso mío, que mi hijo está en segundo medio, ya no nos, como que entre comillas, ya no nos sirve de mucho, porque el decreto 83 obviamente también es para adecuar la diversificación y todo, pero es de prebásica y básica. Entonces ya a esta altura uno en segundo medio ya no parte de básica, sino que ya es educación media. Pero existe el decreto 67 que fue promulgada en el año 2018 y es sobre la evaluación, calificación y promoción escolar. Una evaluación inclusiva y formativa para estudiantes con autismo y altas capacidades. El decreto 67 no es un decreto, por si acaso, solo para autismo o solo para altas capacidades. Yo lo puse acá porque nosotros nos estamos enfocando en autismo y altas capacidades. Ya. El decreto 67, entonces, es la que promueve una evaluación formativa flexible y contextualizada centrada en el progreso individual de cada estudiante. ¿Qué podemos aquí hacer con el decreto 67? Es lo que, como les digo yo, que están haciendo con mi hijo. ¿Qué es lo que están haciendo con él? Las pruebas del libro, el tema de comprensión de lectora, él la está haciendo de forma verbal. Entonces, acá están adecuando junto con el decreto 67. No sé si se entiende, pero bueno, ahí si hacen preguntas, ahí mi compañera les ayuda. Y permite realizar adaptaciones curriculares y evaluativas para quienes presentan necesidades educativas especiales o talentos sobresalientes. Entonces, este decreto no es solamente, como les digo, para las personas que tienen autismo o altas capacidades. Son para cualquier persona que tiene una necesidad educativa especial. Esta es como la que adecúa como la forma de la evaluación para nosotros poder en realidad saber qué es lo que el estudiante sabe. Y no, por ejemplo, que sea la típica evaluación formativa, la prueba, la hoja, el papel, y ahí se ve la nota. Si el estudiante realmente se ve que le cuesta, él tiene que aplicar el decreto 67 y ya. El estudiante le cuesta entonces de forma con lápiz y hoja, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hagámoslo de otra forma. La próxima prueba, hagámosla de forma oral a ver cómo le va. Y si a lo mejor se dan cuenta que de forma oral él sí sabe, entonces aplicaron el decreto 67 donde van a adecuar la evaluación de forma oral. Acá, estudiantes con doble excepcionalidad. Favorece el reconocimiento de sus fortalezas cognitivas y no solo de sus desafíos. Posibilita ajustes en tiempos formativos o niveles de dificultad según su perfil.
¿Ven? Acá dice de que posibilita ajustes en tiempo, que es lo que les decía yo. Entonces, con el decreto 67, ¿qué es lo que hicieron con mi hijo? Ajustaron el tiempo, le están dando más tiempo para terminar sus pruebas y aparte de eso, le están dando la oportunidad de hacerlo de forma oral. Promueve una evaluación más justa y significativa considerando procesos más que resultados, que eso es lo que nosotros queremos en realidad saber de nuestro estudiante, saber si él en realidad está entendiendo la materia, pero no solo adecuarlo como a una nota. Y ahí es donde también vuelvo a mencionar lo importante que es para nosotras las profesoras conocer tanto a nuestro estudiante, porque cuando a mi hijo le hicieron la primera prueba escrita en un libro, se sacó un 4,2 si no me equivoco. Y la misma profesora habló con la profesora diferencial y le dijo, esta no es la nota del Drake. Y ahí conversaron y dijeron, sí, efectivamente él no tiene estas notas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la misma profesora de lenguaje? Ella le tomó la misma prueba, o sea, no las mismas preguntas y todo, pero de forma oral. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí se dio cuenta que mi hijo no entendía la pregunta, pero como él no quiere decir, porque él nunca dice nada, entonces él como que decía, no entiendo de forma oral recién, como estaba hablando la profesora con él. Ahí recién él pudo hacer una conexión con la profe y decirle, ¿sabe qué? Esta pregunta no la entiendo. Recién ahí la profesora supo de que él en realidad no era que él no sabía, sino que él no entendía las preguntas. Y ahí la profesora le fue explicando de las preguntas, sí, sí, y ahí le respondía a él y se sacó un 7. Entonces es muy importante nosotros como profesores poder entender a nuestro estudiante, saber, porque muchos estudiantes, muchos no lo hacen, a veces ni siquiera no lo hacen por un tema de que no quieras molestar al profe. A veces no preguntan porque son cuántos, casi 40 estudiantes en una sala de clase. Y si yo levanto la mano, y que a mí mucho me pasó, yo le vuelvo a mencionar, yo tengo pánico escénico, entonces yo nunca levantaba la mano para decir, ¿sabe qué me cuesta esto? Porque tenía miedo de que mis compañeros se burlaran de mí. Entonces, ¿cómo creen ustedes que un niño o un estudiante, aparte con la condición, vaya a levantar la mano, ¿sabe qué me cuesta esto? Para que, no sé, todos se burlen de él. Entonces muchas personas no lo hacen. Por eso nosotros tenemos esa como misión de conocer muy bien a nuestros estudiantes para poder trabajar con ellos. Las buenas prácticas para aplicar el decreto 67 en contextos inclusivos. La transparencia. Informar a las familias los criterios y objetivos de evaluación desde el inicio del año. Esta es muy importante porque cuando yo fui a hablar sobre el tema de lo que les comentaba yo, de que mi hijo no necesitaba que me apoyaran con él, sobre todo en comprensión lectora, porque era como lo que más bajo tenía, y en matemáticas que yo necesitaba que por favor le dieran más actividades, o ni siquiera yo la estaba pidiendo como obligación de las profesoras, porque uno también entiende que los profesores hay muchas cosas que hacer. Entonces le di inclusive la opción de yo llevar ensayos PAES o que me dijera la profesora qué materia estaban pasando, porque yo soy profesora diferencial, no de matemática, por lo tanto yo no sé en segundo medio qué es lo que están pasando en ese momento. Y ahí no se hicieron ningún problema y ellos le están entregando la actividades y todo a él. Pero antes de eso, a mí me hicieron firmar una hoja de lo que ellos iban a hacer con mi hijo hasta final de año, que es acá, informar a las familias lo que van a realizar con nuestros hijos durante el año. Usar distintas formas de evaluación, proyectos, portafolios, debates, representaciones, grabaciones, etcétera. Diversificar las actividades para poder nosotros, recuerden que nosotros tenemos que evaluar lo que él sabe, no por una nota. Adaptaciones razonables, ajustar instrumentos, tiempos y modalidades de evaluación para estudiantes con necesidades educativas especiales o talentos. Retroalimentación constante, fomentar la autoevaluación y la coevaluación para desarrollar la autorregulación del aprendizaje. Trabajo colaborativo, que es súper importante en un colegio. Docentes de aula y programa de integración escolar planifican y ajustan criterios de evaluación en conjunto, que es lo que hicieron los profesores de lenguaje con el de matemática para poder trabajar conmigo. Y el seguimiento pedagógico continuo
Analizar avances junto al equipo y la familia para ajustar apoyos y valorar los procesos por sobre los resultados. Acá, rol del docente diferencial y del equipo de aula. Acá nosotros sabemos el rol que tenemos como profe diferencial y el rol como profesora de aula. El éxito de la inclusión de estudiantes con doble excepcionalidad requiere que el docente de aula, el educador diferencial y el resto del equipo trabajen de manera colaborativa, ¿cierto? Con roles claros, complementarios y centrados en el estudiante. El docente de aula, la Silva Cid, en el año 2020 dice que brinda la instrucción principal, adapta la enseñanza y colabora con el equipo para aplicar apoyos. Y Horn, que me cuesta decir Gears, y Horn en el año 2021 menciona que se tiene que observar, identificar y comunicar necesidades al equipo de educación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la docente de aula, por ejemplo, la profesora diferencial, porque también nosotros tenemos que saber que la profesora diferencial tiene uno tantos estudiantes que no está en todas las clases de lenguaje, no está en todas las clases de matemática, y a veces uno, por el gobierno, solo estamos en lenguaje y matemática, pero nos perdemos inglés, ciencias naturales y todas las demás actividades, o sea, todas las demás áreas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy importante el tema cuando nos juntamos como colaboración para poder mencionar en el estudiante cuáles son sus dificultades y cuáles son sus fortalezas y trabajar ante eso. Por eso es importante que se comuniquen las necesidades que tiene el estudiante para poder trabajar en conjunto. La educadora diferencial entonces es la que diseña apoyos personalizados, planifica adaptaciones y colabora estrechamente con el docente de aula, y facilita la implementación de estrategias de enriquecimiento y compensación para estudiantes con altas capacidades y necesidades de apoyo. El equipo de aula y colaboración es el equipo transdisciplinario, que es el docente de aula, diferencial, el psicopedagógico, la familia, todo en conjunto. Trabajan para planificar, evaluar y ajustar. Por eso es tan importante también que la familia sepa su hijo cuando le entregan los informes de avance. Tienen que pedir los informes de avance porque es la única manera que ustedes saben de que cuánto el niño está avanzando. Si está avanzando, está retrocediendo. La comunicación fluida, protocolos de trabajo en conjunto permiten respuestas más coherentes y oportunas. Las buenas prácticas y competencias docentes. Formación permanente en inclusión, diversidad, altas capacidades y necesidades educativas. La actitud colaborativa, reflexiva y centrada en el estudiante. La evaluación continua del impacto de las estrategias y ajustes. Eso es lo que nosotros como profesores deberíamos tener siempre. Las actividades de aula inclusiva. Las aulas verdaderamente inclusivas integran actividades diseñadas para que todos los estudiantes participen plenamente considerando diferentes ritmos, estilos y apoyo. Estas actividades favorecen tanto a los estudiantes con doble excepcionalidad como al resto del grupo. Aquí, por ejemplo, en las actividades de aula inclusiva, como lo mencionaba anteriormente, está el diseño universal de aprendizaje. Estos son ejemplos prácticos y después vamos a pasar a los ejemplos de altas capacidades o de doble excepcionalidad. Actividades multisensoriales, por ejemplo, formar letra en arena o plasticina que apoyan distintos estilos de aprendizaje. Tutoría de pares y trabajos colaborativos con roles definidos para que todos participen activamente. Y proyectos grupales con opciones de expresión variada, video, dibujo, presentación y adaptación de niveles. Pero la adaptación es para la doble excepcionalidad podría ser ofrecer opciones de actividad que permitan profundización para altas capacidades o apoyo adicional para dificultad. Ojo, que esto no significa ¿con qué quieres trabajar hoy? Porque si, imagínense, tienen una persona con doble excepcionalidad, autismo y altas capacidades, y justamente tiene dificultad en la toma de decisión. Y yo le digo, ¿qué quieres hacer hoy? Le dan una pregunta tan amplia que él no sabe qué responder. De hecho, a mí siempre me pasa que mi pareja me dice, ¿qué quieres comer hoy? Y no sé qué quiero comer hoy.
Entonces, si dieran como opciones, mira, tengo, en el caso, por ejemplo, tengo sushi, tengo puré con pollo y tengo arroz con huevo. ¿Cuál de las tres quieres comer? Es distinto porque me están dando tres opciones, en lo cual yo no amplío tanto la respuesta, no me complejo tanto, entonces tengo para elegir tres cosas, que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes. No es, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres jugar hoy? Porque es una pregunta muy amplia para ellos. Entonces, ¿sabes qué? Mira, tengo plasticina, tengo témpera y tengo lápices de colores. ¿Con cuál de las tres quieres trabajar? Es más fácil para el estudiante que pueda responder. ¿Se entiende? Crear espacios o momentos de descanso sensorial o regulación para quienes tienen sobrecarga emocional o sensorial. Evaluar de modo flexible, permitir distintas formas de demostrar aprendizaje, portafolio, proyecto, que sea oral, y ajustar las tareas al perfil del estudiante. Recuerden, siempre ajustarlo al perfil del estudiante. La evaluación flexible. La evaluación flexible reconoce el decreto 67 en el Mineduc, dice de que la evaluación flexible es la que reconoce la diversidad de los estudiantes y adapta las estrategias, tiempos y formatos que todos puedan demostrar sus aprendizajes de manera justa y significativa. Es justo para un estudiante con autismo que tiene justamente dificultad en la comprensión lectora y tiene dificultad en la inferencia, es justo para él que tenga que hacer la misma prueba que los demás estudiantes que no tienen problema con las preguntas de inferencia? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que dice el decreto 67? Que nosotros tenemos que demostrar que el estudiante sepa, no que sea igual para todos. Tenemos que siempre ver, yo siempre a mí me gusta, más que la igualdad, a mí me gusta la equidad. Dar a todos por lo que uno necesita, no darle a todos por igual, porque si les damos a todos por igual, no todos tenemos la misma necesidad, no todos vamos a necesitar las mismas cosas, porque si damos todos por igual, ¿qué quiere decir eso? Entonces mi hijo que le va súper bien en matemática, también debería tener como un apoyo, siendo que él no necesita apoyo en esa área. No sé si me entienden. En cambio, el lenguaje él sí necesita apoyo, por lo tanto, yo más que igualdad le llamaría equidad. Acá hay unos principios claves, por ejemplo, con el decreto 67 que, mire, justamente aquí dice equidad. Ajustar criterios y métodos según las necesidades individuales, de la necesidad educativa especial, ya sea autismo, altas capacidades, trastorno de déficit atencional, etc. Diversidad de formato. Permitir portafolios, videos, dramatizaciones o proyectos en lugar de pruebas tradicionales. ¿Qué quiere decir eso? Diversidad de formatos se refiere como a las evaluaciones, por ejemplo. Si, como les decía yo, una evaluación escrita, si le cuesta a mi estudiante poder escribir de manera como escrita, expresarse de manera escrita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacérselo de forma oral. Evaluación continua, observar el proceso, no solo el resultado final. Y a veces pasa, que a mí me ha pasado muchas veces en los colegios que he trabajado, que cuando se trabaja esto, como, pero háceselo de otra manera, ay, es que es más trabajo. A veces es solamente leerle la misma pregunta que está en la prueba, la misma. Hacérselo de forma oral, leerle lo mismo que está en la prueba y el estudiante le va a decir, profesor, es que no lo entiendo, y explicárselo. Nada más que eso. No es necesario hacer otra prueba extra o tener que hacer más trabajo extra, si es lo mismo. Colaboración. Docentes y el programa de integración escolar planifican y adaptan juntos las estrategias evaluativas, que es lo que le mencionaba yo que había pasado en el colegio de mi hijo. Se juntaron todo el equipo y llegaron a una conclusión. Después, cuando llegaron a esa conclusión, me llamaron a mí. Yo fui y me contaron lo que habían hecho en esa reunión. Me preguntaron si yo estaba de acuerdo en todos los puntos que ellos habían tomado, si yo necesitaba conversar más, esa es mi perra, perdón, si yo necesitaba adecuar más un punto, si necesitaba algún otro apoyo, y yo en ese momento tenía que decir si necesitaba o no necesitaba algún apoyo extra, y si no, yo firmaba y estaba todo ok hasta este año. Y evaluar con flexibilidad, perdón, la retroalimentación constante, fomentar la autorregulación y la reflexión del estudiante. Siempre tenemos que retroalimentar al estudiante, siempre tenemos que
felicitar al estudiante por cada logro que él hace, independiente que sea muy insignificativo para nosotros, para ellos no. Evaluar con flexibilidad es creer que todos los estudiantes pueden aprender, solo necesitan distintos caminos para demostrarlo. Adaptaciones y ajustes razonables. Las adaptaciones razonables son modificaciones y ajustes al entorno. Esa es la ley 20.422. Los procesos, los materiales o la evaluación que permiten la plena participación y aprendizaje de estudiantes con barreras sin cambiar los estándares del aprendizaje. El marco legal, perdón, y el respaldo normativo, la ley 20.422, que fue promulgada en el 2010, dice entonces que esta establece la obligación de realizar ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades. El decreto 83, que fue en el año 2015, pero recuerden que el decreto 83 es para prebásica y básica, pero no importa porque nosotros tenemos también que nos avala en la media el decreto 67. Define criterios y orientaciones para adecuaciones curriculares. Y el SENADI, que fue en el año 2023, promueve adaptaciones que eliminen barreras de acceso, participación y aprendizaje. Tipos de adaptaciones. Acá nosotros tenemos la adaptación de acceso, que puede ser más tiempo para los estudiantes, material ampliado, reducción de estímulo. Esa es una adaptación de acceso. La de metodología, ajustar los tiempos, agrupamiento flexible, apoyo visual, sensorial. Y la de evaluación, acá también está más tiempo para responder, uso de formatos alternativos, oral o visual. Tienen que saber de que la adaptación de acceso es un tipo de apoyo que se usa para facilitar el acceso del aprendizaje o la evaluación sin modificar los contenidos. El de la metodología se refiere a cambiar la forma en que enseña o se aprende. O sea, los recursos, actividades que usa el docente, pero también sin modificar los objetos curriculares esenciales. Y la de evaluación es ajustar la forma en que se evalúa a un estudiante para que pueda demostrar lo que sabe y lo que puede hacer, ya considerando las características y necesidades. No se cambia el objetivo de aprendizaje, solo se cambia la manera de comprobarlo. O sea, en una prueba que es justamente de un libro, no cambio el objetivo de aprendizaje, pero sí trato de buscar la manera de cómo el niño puede saber, no solamente con una sola forma de evaluar. Puedo tener miles de formas de evaluar, pero no cambio el objetivo de aprendizaje. Ejemplos prácticos en el aula. Por ejemplo, pictogramas o imágenes para comprender instrucciones, guías visuales paso a paso, apoyos tecnológicos, lectores de texto, teclados adaptados, aplicaciones visuales, espacios sensorialmente seguros, menor ruido o estímulos visuales. Hay muchas salas que yo he visto últimamente que se están adaptando en Chile y que me gusta porque eso estaba en otros países. Con pelotas de tenis, uno les hace el hoyito y las coloca en las sillas y en las mesas, y eso como que baja la intensidad de ruido, sobre todo los grandes, porque últimamente no saben levantarse y levantar la silla. Tienden a tirarse nomás hacia atrás y se escucha en el piso la silla al arrastrar, o las mesas. Entonces yo creo que también en las salas de clases podría ser muy bonito que ojalá todos los colegios o todas las salas implementaran esos espacios para poder tener menor ruido o menor estímulos visuales. A veces también pasa, sobre todo en la prebásica, que en niños con autismo tienden a tener muchos estímulos visuales, las vocales, los números, los colores, todo pegado en la pared, todo, de distintos colores. A veces, claro, se ve bonito, pero un niño con autismo, eso es mucho para él. Entonces también tratar a lo mejor de poder bajar como la intensidad y no tener tantos estímulos visuales ni tanto ruido tampoco. Y eso podría ser una alternativa como una estrategia para las salas de clase. Implementación y acompañamiento.
definir adaptaciones junto a la familia y el estudiante. Es muy importante la familia. Recuerden que siempre uno, para poder tener apoyo constante de su hijo o hija, no es solamente yo voy a dejar a mi hijo al colegio y que los profesores hagan la pega y yo chao. Es muy importante el apoyo en casa, porque si nosotros no nos quedamos con la idea de que solamente el profesor debe hacer como el trabajo, el profesor es el que tiene que regular a mi hijo, él tiene que hacerse cargo y todo, y pucha, después llega a la casa, yo le estoy enseñando como profesora a mi estudiante que siga rutina. Le hice un tablero de comunicación, le hice un tablero de rutinas, todo, y llega a la casa, le digo al apoderado, ¿sabe qué? Necesito que usted me ayude, que siga. Recuerden que para formar un hábito son 21 días, no es hoy día y mañana el niño ya crea el hábito. Uno necesita trabajar con él 21 días consecutivos y llega a la casa y el niño hace lo que quiere, no sigue en el hábito, no sigue en la estructura, no sigue en nada. No voy a tener una, una respuesta positiva en el estudiante. No voy a poder trabajar bien con el estudiante y no van a haber muchos avances que digamos. Entonces, ¿qué pasa? Después, fin de semestre, lo que hace el papá es que mi hijo no avanzó nada con usted. Pero si no van a las reuniones, si no vienen a las citaciones que uno les da, si no hacen caso en lo que uno les dice, si no siguen rutina en casa, si lo dejan hacer lo que quiere, si se desregula y le pasan un juguete, si se desregula y les pega, no importa porque tiene autismo. No, hay que trabajar con ellos y para trabajar con ellos y poder tener como un avance positivo, todo está enlazado. Tiene que ser la familia, el colegio, todo. Si no, no van a haber avance. Revisar periódicamente su efectividad y hacer ajustes. Trabajar en conjunto con el equipo PIE y docentes de aula. Las adaptaciones razonables transforman las barreras en oportunidades para aprender. Y no sé si estoy bien en la hora o hablé muy rápido, porque ya voy en la conclusión. Pero como conclusión, la doble excepcionalidad nos invita a reconocer que cada estudiante, más allá de su diagnóstico, posee un potencial único que debe ser comprendido y apoyado desde la diversidad. La inclusión educativa no se limita a integrar, sino a garantizar que todos aprendan en entornos flexibles, accesibles y emocionalmente seguros, donde las diferencias sean valoradas como una oportunidad para innovar y crecer. El rol docente es fundamental. Planificar con el diseño universal de aprendizaje, aplicar evaluaciones flexibles y realizar adaptaciones razonables que equilibren apoyos y desafíos. El trabajo colaborativo entre el docente de aula, el profesional diferencial, el equipo PIE y las familias permite construir una comunidad educativa más equitativa y comprometida con la diversidad, que es lo que yo les explicaba. Si no están en conjunto, difícil que un estudiante pueda tener un avance significativo. Avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva implica reconocer la neurodiversidad como una condición humana natural, promoviendo estrategias pedagógicas diversificadas, apoyos tecnológicos y una mirada empática que potencie tanto las fortalezas como las necesidades de cada estudiante. La inclusión no es un favor, es un derecho. Y eso que les quede claro a cada uno de ustedes porque yo he visto mucho en Facebook sobre todo que como que poco menos piden el favor de que se les pueda brindar el apoyo. No es un favor, es un derecho que tienen todos los estudiantes que están dentro, tanto sea autismo, discapacidad visual, es un derecho para ellos. El llamado a la acción docente, la inclusión real, comienza en nuestras decisiones diarias, al planificar, evaluar y acompañar a nuestros estudiantes desde la empatía y la flexibilidad. Como docentes tenemos el poder de romper barreras, valorar la neurodiversidad y crear espacios donde cada estudiante pueda brillar con su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Que nuestras aulas sean lugares donde la diferencia no se tolere, sino que se celebre. Espero que les haya gustado la presentación. Ese es mi Instagram.
por si quieren seguirme. Si tienen alguna duda, no sé si mi compañera ahí les pudo responder. Disculpen si me trabé muchas veces, pero es que de verdad es primera vez que hago esto y en serio que yo tengo mucho pánico escénico, así que espero que les haya gustado, espero que hayan quedado conformes con varias cosas y recuerden, bueno, que la doble excepcionalidad es altas capacidades y una condición o discapacidad. Recuerden igual de que nosotros tenemos el decreto 83 para prebásica y básica, tenemos el decreto 67 para media. Recuerden igual de que la circular 586 dice que se les tiene que prestar apoyos a todos los estudiantes con autismo, no con altas capacidades, pero estén o no estén dentro del programa de integración escolar, que muchos piensan que si no está en el programa de integración escolar no necesita apoyo. Sí necesita apoyo igual. Mi hijo no está en el programa de integración escolar, él tiene autismo y altas capacidades y él recibe todos los apoyos en el colegio en el que él está. Así es que eso. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Aquí estamos acompañándote durante toda la jornada. Yo no sé si Eli, yo tengo problemas con el chat, no puedo abrir el chat para saber si hay alguna consulta, pero mientras ahí nuestra amiga Elizabeth... Todo bien en el chat. Yo he estado ahí comentando, así que no estamos ok. perfecto. Perfecto. Oye, mira, tengo una consulta que me llegó por interno de una persona cercana. Y ahí a lo mejor María José nos puede responder. Tenemos una alumna de primero básico, está pasando ya a segundo básico. Al parecer ella tiene altas capacidades, no está, eh, no se le ha aplicado ningún test para saber si está dentro de esa posibilidad, pero al parecer podríamos estar frente a ese caso. Eh, y me preguntan porque al presentarle una evaluación, como ella estaba en primero básico, se le ponía, por ejemplo, colorear, demarcar, o alguna actividad que tenga que ver con un dibujo que tuviera que pintar. Y a ella le gusta mucho enfocarse en todos los detalles y es muy precisa y quiere terminarlo todo perfectamente y se enfoca en ese dibujo y finalmente no responde las otras consultas. ¿Qué podría hacer esa docente para que esta alumna, que sabemos que probablemente va a poder responder todas las otras consultas, se va directamente a donde hay un dibujo y quiere terminarlo y le cuesta mucho porque se enfoca en los detalles y finalmente no termina el dibujo, no responde las consultas y se frustra y por lo tanto no puede rendir una buena evaluación? ¿Qué consejo tú, María José, le podrías dar a los docentes que tienen a esta pequeña alumna que tiene, está dentro del espectro autista y probablemente también, aunque no está todavía certificado, está dentro de las altas capacidades? Ah, ella tiene ya el diagnóstico de De autismo. autismo. Sí, ella la diagnosticaron como a los 2 años y medio dentro del espectro autista y según lo que me comentan, al parecer podría estar, no lo afirmo porque no hay ningún instrumento que se le haya aplicado a ella para evaluarla si está o no en altas capacidades. Por lo que entiendo yo, sí debería estar, pero se enfoca mucho en terminar, en concretar algo, en terminarlo con mucho detalle y borra y vuelve a hacerlo para que quede Hace hiperfoco, se perfecto, focaliza en el dibujo. exactamente, pero se olvida de contestar y se le acaba el tiempo, sabiendo la docente que ella sí tiene la posibilidad de responder y sabe los contenidos, pero hace hiperfoco como bien ahí acuña Elizabeth y se enfoca en el dibujo y no logra terminar la evaluación. Luego de eso, obviamente se frustra porque ella es muy competitiva y quiere terminar su evaluación y quiere sacarse un 7 como es la costumbre de ella. ¿Y adecuación de acceso no le han hecho? Por ejemplo, darle No más le han tiempo. hecho, no le han hecho adecuaciones de acceso. Yo, la primera recomendación fue esa, que le hagan, le den un poco de más tiempo, pero me dijeron, claro, pero le damos más tiempo y se sigue enfocando en el dibujo. Es que en ese caso yo, por ejemplo, lo que yo haría como docente, no sé si estará bien, pero como lo que yo haría es que Pero sugerencias, sugerencias. si se enfoca tanto en el dibujo, lo que yo podría hacer con ella es que, claro, justamente termine el dibujo. Como dice Elizabeth, va a tener ahí el hiperfoco con el dibujo, entonces al darle más tiempo,
no sé, cortaré la hoja donde sale el dibujo para poder mostrarle solo lo que ella tiene que terminar, no volver a mostrarle el dibujo, porque si yo llevo la misma prueba y le doy más tiempo, y ella va a seguir mirando el dibujo y va a seguir viendo de que a lo mejor, oye, a lo mejor aquí me faltaba más, entonces va a volver como al dibujo. Entonces, si yo le saco ese estímulo, si le saco el dibujo y solo le dejo lo que ella realmente tiene que responder, ella a lo mejor sí me va a responder lo que le falta en realidad. Sí, quizás Claro, variar el entorno de la evaluación también. Por ejemplo, si sabemos que le vamos a presentar una imagen y va a ser hiperfoco, evaluarla en otro entorno, como el ejemplo que daba María José, conversando con ella o en un entorno de juego. Mira, oh, ¿te quieres ganar un dibujo hoy día? Porque le encanta pintar. Entonces ya, pero exacto, respóndeme estas 3 preguntas y el reforzador va a ser el dibujo. Pero al el final, dibujo, no al claro. inicio, porque si no, ella nunca va a poder realizar las actividades. Claro, sí, ella como que busca el dibujo, y si hay 2 páginas, busca dónde está el dibujo y se enfoca en el dibujo y luego se olvida hasta de responder su nombre. Entonces, yo en su momento pensé que sería igual, por ejemplo, una buena alternativa de que ella haga la parte, también podría ser oral o escrito, como estime la docente, y que el dibujo se lo lleve para la casa y que lo traiga a la otra clase, Claro, entonces como un se refuerzo, o contenta al final, pero exactamente no que lo como incluyan casi. dentro de la evaluación, claro. Ujú. Y a lo mejor eso lo podrían hacer también con todos los alumnos, porque estamos pensando en un curso de básica. Entonces, también contar con el apoyo de los papás, por supuesto, de que ahí a lo mejor colaboren con su alumno, con su estudiante, pero que no le hagan el trabajo. No, y aparte hay otra alternativa, por ejemplo, porque en el fondo supongamos que es un dibujo estoy inventando, ya, primero básico y están pasando el cuerpo humano, no sé, las partes del cuerpo, las manos, no sé, en fin. Y es súper relevante que tenga el dibujo para que el niño identifique, no pongo el dibujo en la prueba, al proyecto un dibujo en la pizarra, y los niños solo responden, tienen los cuadritos para responder, no tienen el dibujo, ¿se entiende? Entonces todos Sí, excelente. tienen acceso a través de una herramienta tecnológica, lo proyecto, pero la niña no tiene el dibujo en la mano, no tiene cómo pintarlo, solo lo observa y responde. ¿Se entiende? Entonces, porque hay Sí, elementos que a lo mejor la docente dice, no, yo necesito poner, por ejemplo, ambiente terrestre y ambiente marino para que lo diferencien, bueno, lo pongo en la pizarra, letra A, letra B, entonces escribe en esta hoja la letra que corresponde al ambiente marino, por ejemplo. Sigo ujú, utilizando el input visual porque lo estoy mostrando en la pizarra, pero no está en la hoja. ¿Me entiendes? perfecto. Entonces Sí, eso va a pues hacer ahí, que en el fondo tengan el acceso, como dice la Cote, una adecuación de acceso, pero la niña va a tener la parte escrita sin en el fondo quitarle el apoyo visual a los compañeros y a ella misma. ¿Se da cuenta? Hay exactamente. ¿Viste? alternativas. Exactamente. Hay alternativas y esa es la idea, que podamos entre todos, y eso es lo que hace un equipo conformado no solamente por los docentes de aula, sino que también por el equipo PIE, ¿cierto? Y lo más importante, involucrar a la familia en todos estos espacios que hoy día por ley están hechos para que se convoque a la familia y que la familia sea parte de estos desafíos que vamos a tener dentro de la sala de clases con nuestros alumnos. Hay Así un punto que, importante, Pau, que está de más decir que con ese primero básico tienen que hacer un trabajo todos los docentes con los compañeros, desde la ujú, sensibilización, ¿no es cierto?, por entender por qué me están poniendo la imagen en el fondo en la pizarra y en el fondo nos sacan los dibujos. O sea, hay que hacer un trabajo con los papás y con los niños, algo que sea regular, no hacer una charla a principio de año y nos olvidamos todo el año, porque esos niños van a ser compañeros de esa pequeña por mucho tiempo. Entonces hay que hacer, o exacto, sea, paralelo a los ajustes, ya sean actividades o en prueba o lo que sea, hay que hacer un trabajo con la parte social, con la inclusión, y eso implica un cambio de cultura de los papás muchas veces que es más difícil y de los propios estudiantes. Y como están en primero básico, es algo que se tiene que empezar a hacer desde ya. Entonces eso es un detalle súper exactamente. Yo creo importante. que esa para mí sería como casi la columna vertebral de lo que es la inclusión y equidad dentro no solamente de las aulas, sino que también dentro de la sociedad, porque los alumnos que están incluidos nos traen también enseñanzas a las demás estudiantes que están dentro de la sala de clases. Vamos a aprender de la diversidad humana y también incluir a todos los apoderados que están dentro
de este mismo curso, ¿cierto? Que tienen que saber qué es lo que se está haciendo y por qué se están tomando estas adecuaciones y por qué se está haciendo. Creo que tiene que ser un trabajo, como bien dice Elizabeth, un trabajo sistemático, no solamente una vez al año para cumplir una normativa y la legislación que hoy día existe en Chile, sino que tiene que ser algo también transversal a toda la comunidad y un trabajo con todos, también los apoderados incluidos, ya el equipo docente, el equipo de PIE, ¿cierto? Y también los apoderados y la comunidad educativa de cada uno de los colegios donde siempre van a haber alumnos con necesidades educativas. Ya, yo creo que para despedirnos, primero darle las gracias a María José, te felicito, muy buen trabajo, agradecer que como todos los otros profesionales que han estado con nosotros, que acudió a nuestro llamado, invitarlos a los que estuvieron, ¿no es cierto?, a participar en las próximas, ya nos queda poquito este año, estamos en un periodo complejo, estamos todos como con muchas cosas, pero muchas gracias por el material, gracias por la disposición, por el esfuerzo, María José, así que eso ahí está, recuerden que están sus datos para que la puedan contactar, la puedan agregar, la puedan seguir y también difundan sus redes sociales como forma de apoyo para la colega. Y Pao, danos la despedida para cerrar esta jornada del día de hoy. Claro, muchas gracias a todos. De fondo tengo aquí la sirena puntualmente terminando a las 12 del día. Así que agradecemos a todos aquellos que se pudieron conectar hoy día y a los que a lo mejor van a ver este video y que les va a servir de apoyo para crecer como profesionales, también crecer como papás, porque los papás también tenemos que estar informados para poder saber qué es lo que tenemos que entregar como apoyo a nuestros hijos y así avanzar juntos en equidad y también en inclusión. Muchas gracias de parte de la Federación de Autismo del Sur de Chile, a nuestra invitada hoy día, a María José Rebolledo, que lo hizo espectacularmente, como todos los profesionales que hoy y en otras ocasiones han estado presentes en estas jornadas de capacitaciones totalmente gratuitas y abiertas a la comunidad. Muchas gracias, Elizabeth, por la compañía y nos vemos en una próxima oportunidad que estaremos avisando por nuestras redes sociales, a través de Facebook, ¿cierto? De redes FEDAUCH, a través de Instagram, FEDAUCH, ¿cierto? Y también el canal de YouTube, que ahí pueden revisar todas nuestras jornadas que están grabadas, por favor. Diríjanse ahí y alguna consulta a nuestro correo electrónico fedauch@gmail.com. Muchas gracias.